Posteriormente, la siguiente recomendación que nos da la guía es la presión meseta. Respecto a la presión meseta, ya les voy a explicar bien qué es la presión meseta y qué es la presión pico, para de pronto hay algunos que todavía tienen esa duda, sobre todo pues, los compañeros nuevos. Entonces, la recomendación que se emite respecto a la presión meseta, cuando digo presión meseta o presión plató, estamos hablando del mismo término. Entonces, posterior a que ya se ajustó el volumen tidal del paciente a 6 mililitros por kilo, la presión de meseta no debe exceder los 30 centímetros de agua y es una recomendación fuerte. Esto pues porque ha demostrado mejor sobrevida. No se debe aumentar el volumen tidal a pesar de que la presión meseta sea inferior a 30 centímetros de agua. Por ejemplo, si yo tengo un paciente ventilado a 6 mililitros por kilo y con eso me genera una presión plató de 25 centímetros de agua, yo no lo debo aumentar simplemente por el hecho de que sé que mi límite son 30 centímetros de agua. Solo se debe aumentar el volumen tidal cuando la presión meseta me lo permita, si el paciente tiene hipercapnia, a pesar de que yo ya haya hecho mi máximo esfuerzo para hacer una reducción del espacio muerto instrumental y ya haya aumentado la frecuencia respiratoria hasta el nivel máximo permitido y no haya mejoría en los niveles de CO2. En este momento, yo sí podría aumentar mi volumen tidal hasta nuestro límite de presión meseta, que es 30 centímetros de agua. Esta sería una opinión de experto. Entonces, les voy a explicar. La presión inspiratoria pico es la que se ve aquí en la gráfica y es la que llega hasta acá. Y es la medición de la presión en la vía aérea cuando cuando el ventilador aún le está suministrando flujo al paciente, pero se genera esa medición al final de la inspiración. Esta presión inspiratoria pico lo que nos va a traducir es la resistencia que se genera en la vía respiratoria. Es decir, esta resistencia en la vía respiratoria me la genera o las vías respiratorias o el tubo orotraqueal, no hay otra opción. Entonces, si me la genera la vía respiratoria es porque el paciente probablemente pueda tener un broncoespasmo. Y si me lo genera el tubo orotraqueal es porque el tubo orotraqueal puede estar obstruido por la razón que sea, porque se dobló, porque tiene un tapón de moco, por lo que quiera. Eso es lo que me va a traducir la presión inspiratoria pico, la resistencia que oponen las vías respiratorias al flujo que manda el ventilador. Ahora, la presión meseta, que es la que vemos acá, es la presión en la vía aérea que se mide cuando el flujo del ventilador está en cero y se genera una pausa inspiratoria. Esta presión meseta es la que nos va a hablar de la verdadera distensión del sistema respiratorio. La distensión del sistema respiratorio, ¿de qué va a depender? De la compliance pulmonar y de la caja torácica. Entonces podemos decir que la caja torácica, pues en casi todos los pacientes, a no ser que tenga alguna patología restrictiva por una malformación osteomuscular o por ejemplo en los pacientes con obesidad, probablemente sí puedan tener un aumento en la presión meseta derivados de ese aumento en la resistencia de la caja torácica, pero digamos que en la mayoría de los pacientes esa resistencia que pone la caja torácica va a permanecer estable, ¿sí? Y lo otro, pues que nos genera esta verdadera distensibilidad, pues es la distensibilidad del pulmón. Entonces, por ende, la presión de meseta es la que nos traduce la verdadera distensibilidad pulmonar. Existen dos tipos de distensibilidades. Está la distensibilidad dinámica y la distensibilidad estática. La distensibilidad estática es la que nos tiene en cuenta la presión meseta. Por lo tanto, podemos decir que la distensibilidad estática es la que nos va a hablar de la compliance pulmonar real y es la que debemos estar midiendo en todos los pacientes que tenemos ventilado. Entonces, aquí les voy a escribir la distensibilidad estática. Tiene la siguiente fórmula, que es volumen tidal entre la presión plató menos el PIB que tiene nuestro paciente. Esa va a ser nuestra fórmula para nosotros saber la verdadera distensibilidad del sistema respiratorio. Ahora, ¿cuál es el valor normal de la distensibilidad estática? Es de 75 a 100 mililitros por centímetro de agua. Cuando se generan variaciones mayor al 25% de este valor, es cuando vamos a tener un verdadero compromiso de la compliance pulmonar. Eso quiere decir que los pacientes que tienen menos de 50 mililitros por centímetro de agua de compliance pulmonar son los que van a tener un compromiso importante de la distensibilidad pulmonar. ¿Sí? Eso es como para que les quede claro a qué se refieren pues, estos conceptos y que puedan entenderlo un poco mejor. Entonces, siguiendo con lo que tiene que ver con la presión... bueno, otra cosa importante. Entonces, ¿cómo medimos la presión meseta en el ventilador? Lo que debemos hacer es configurar el ventilador para que se genere esa pausa inspiratoria, ¿sí? Por ejemplo, en los ventiladores que tenemos en el quirófano lo podemos hacer, pero la mayoría de las veces no lo hacemos, ¿no? Pero sí sería importante medir este parámetro.
Entonces se configura la pausa inspiratoria. Esa pausa no debe ser ni muy larga ni muy corta, porque si es muy larga, pues no va a facilitar en el aumento de la frecuencia respiratoria en el paciente si lo llega a requerir. Y si es muy corta, pues no, el ventilador no va a lograr poder medir ese valor. Entonces la pausa inspiratoria debe durar de 0.2 a 0.3 segundos. Esa pausa inspiratoria no se debe dejar de forma permanente configurada en el ventilador, sino únicamente cuando se va a realizar la medición de los parámetros. Del resto, pues no es necesario dejarlo. Bueno, entonces diversos estudios han demostrado reducción significativa de la mortalidad cuando se mantiene una presión plató por debajo de 30. Y este es un estudio es un análisis de estudios observacionales que se publicó en el Critical Care en el año 2017, incluye 8 pacientes con SIRA moderado grave, y aquí demuestra, como lo ven en la gráfica del lado izquierdo, que cuando el paciente tiene una presión plató por encima de 29, cómo se dispara importantemente la mortalidad. Igualmente, cuando la driving pressure está por encima de 19, también se eleva importantemente la mortalidad. Entonces, los pacientes que están por encima de estos valores van a tener un incremento importante a nivel de la mortalidad. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado previamente, es más importante la presión plató que la driving pressure, tiene un impacto epidemiológico mucho mayor sobre la mortalidad que la driving pressure. La gráfica simplemente nos muestra que cuando los pacientes son tratados con presión plató, que sería la línea azul menor de 30, y driving pressure menor de 19, que sería la línea café, tienen una sobrevida muchísimo mayor que en los pacientes que no se tienen como objetivo estos parámetros dentro de la configuración del ventilador. Aquí los resultados del estudio, podemos ver cómo los pacientes en los que se controló driving pressure y presión plató, la mortalidad fue solo del 25%, en los que solo se controló la presión plató pero no la driving pressure, la mortalidad fue del 50%, y en los pacientes que no se tuvo en cuenta la presión plató independientemente de la driving pressure, se disparó importantemente la mortalidad cercana al 70%. Todos estos valores estadísticamente muy significativos, con una P pues muchísimo menor de 0.05, ¿no? Posteriormente, la guía nos da una recomendación de la presión de conducción. Como vemos aquí en la gráfica, la presión de conducción es la diferencia entre la presión plató, que ya les expliqué qué es la presión plató, y la PIP. Eso es lo que corresponde a la presión de conducción. La guía no recomienda configurar el ventilador basado únicamente en presión de conducción, debido a que, como hemos mencionado previamente, basar nuestras metas de protección pulmonar únicamente en esto no ha demostrado una disminución importante en la mortalidad. Entonces, para hablar de la presión de conducción, vamos a hablar de este artículo. Es un estudio retrospectivo publicado en New England Journal en el año 2000. Y este estudio lo que buscó fue evaluar retrospectivamente la influencia de la presión de conducción sobre la mortalidad. Esto se hizo mediante un análisis de 9 estudios y se concluyó que la presión de conducción es el mejor predictor de mortalidad en todos los estudios que se evaluaron. Sin embargo, es importante recalcar que estos estudios analizados, su objetivo principal no fue evaluar la utilidad de la presión de conducción sobre la mortalidad. Fueron como resultados secundarios de todos estos estudios. Por lo tanto, ningún estudio ha evaluado únicamente la presión de conducción como predictor de mortalidad, y es por eso que la guía no hace ninguna recomendación de basar nuestros parámetros de ventilación protectora únicamente en presión de conducción. Aquí en la gráfica lo que podemos ver, en la primera imagen vemos que cuando se mantiene como objetivo una presión, una PIP estable, independientemente de los valores de driving pressure, como lo vemos en la gráfica de abajo, a medida que va aumentando la driving pressure, la mortalidad también se dispara. En la gráfica, en la B, lo que podemos ver es que cuando se tiene como objetivo una driving pressure estable y los valores de PIP se modifican para poder mantener esa driving pressure, la mortalidad se mantiene muy estable, que es lo que vemos acá en la gráfica de abajo. Y aquí en la gráfica C lo que vemos es que cuando se tiene como meta mantener una presión plató estable, pero no se tiene en cuenta la driving pressure, vemos que a mayor driving pressure, como lo vemos acá en la gráfica de abajo, el paciente pues va a tener mayor mortalidad. Entonces, podríamos decir que
digamos que simplemente para nosotros poder ajustar nuestra diving pressure, pues hacemos eso es una resta matemática, ya dijimos que era la presión plató menos la pi, entonces pues simplemente si queremos optimizar presión plató, pues le subimos la pi a nuestro paciente y con eso vamos a disminuir la diferencia, ¿no? Pero bueno, eso no es así tan fácil como se cree o como se ve como una simple resta matemática. Para eso podemos utilizar de referencia este estudio, es un estudio publicado en el JAMA en el año 2017, se incluyeron 1000 pacientes en 120 UCIs de 9 países diferentes. En este estudio lo que se buscó fue evaluar el efecto de hacer una maniobra de reclutamiento pulmonar con el objetivo de buscar cuál es el PIB ideal del paciente basado en los valores de compliance pulmonar. Entonces, lo que hicieron ellos dentro del estudio fue tener un grupo experimental y un grupo control. El grupo control pues lo ventilaron con parámetros de protección pulmonar. En el grupo experimental hicieron una maniobra de reclutamiento que me pareció muy agresiva, pero pues así fue como ellos diseñaron el estudio. Entonces ellos lo que hicieron fue empezar a ventilar el paciente por presión. Una vez que empezaron a ventilar el paciente por presión, su objetivo fue tener una driving pressure de 15 centímetros de agua o menos, y empezaron dándole un PIB de 25 al paciente por un minuto, luego le dieron 35 de PIB por un minuto, luego le dieron 45 de PIB, y después de que ellos hicieron esa maniobra de reclutamiento, volvieron a pasar al paciente a una ventilación por control y empezaron a titular el PIB en base a la mejor compliance que tuviera el paciente. Sin embargo, se dieron cuenta que utilizando esos valores de PIB tan alto empezaron a tener complicaciones tan graves, hubieron 3 eventos de paro cardiorrespiratorio y ellos decidieron modificar sus variables dentro del estudio debido a estas complicaciones. Entonces, luego de que se presentaron esos episodios de paro, ellos lo que hicieron fue nuevamente hacer una maniobra de reclutamiento pulmonar aumentando la PIB 25, 30 y máximo 35, no como lo habían estipulado previamente hasta 45 centímetros de agua, y posteriormente lo que hacían era volverlo a pasar a un modo controlado por volumen y empezar a buscar la mejor compliance, y con la que se generara la mejor compliance, ellos determinaban esa como la PIB ideal para el paciente. Sin embargo, este estudio tuvo un resultado importante para saber de que esto no se debe hacer. Aquí podemos ver en la parte izquierda, en la gráfica de la parte izquierda, la línea azul son los pacientes que tuvieron esta maniobra de titulación con este PIB tan agresivo, tuvieron mayor mortalidad que los pacientes que se manejaron con bajo PIB o con parámetros de ventilación protector. Y aquí en esta tablita, nada más importantísimo, vemos que a pesar de que se hayan utilizado esas maniobras de reclutamiento con ese PIB tan alto, la PAFI menor de 100 fue mayor en estos pacientes que en los pacientes que se utilizó bajo PIB. Entonces, en este estudio se concluye que la mortalidad a los 6 meses fue del 65% de los pacientes con esta maniobra de reclutamiento tan agresiva versus 60%, o sea, hubo mayor mortalidad en los que se utilizó esta maniobra, y al contrario hubo mayores complicaciones. Las complicaciones fue mayor incidencia de neumotórax, mayor incidencia de barotrauma. Por lo tanto, este estudio nos sirve, y es lo que va a soportar más adelante, que las guías no sugieren que se hagan maniobras de reclutamiento pulmonar en los pacientes que tienen SIRA. Aquí, en esta tabla, lo que vemos es que la PIB promedio de los pacientes en los que utilizó esta maniobra de reclutamiento fue de 16.4, en el grupo control fue de 13, la presión plató fue de 27 en el grupo experimental, y en el grupo de control fue de 25, y vemos que la driving pressure fue mucho menor en el grupo en el que se hizo el reclutamiento que en el grupo control, pero en este estudio los pacientes que tuvieron menor driving pressure tuvieron mayor mortalidad. Entonces no podemos decir que como meta única de ventilación mecánica va a ser nuestra driving pressure, porque aquí sí se demostró que los pacientes tuvieron mayor mortalidad. La siguiente recomendación que nos plantea la guía es el PIB. Entonces dice que a todos los pacientes se les debe poner un PIB mayor de 5 centímetros de agua. Es una opinión de expertos. La segunda recomendación es que se debe utilizar PIB alta únicamente cuando el paciente tiene SIRA moderado o grave, y es una recomendación con fuerte evidencia. Es decir, no vamos a llegar a ponerle 15 de PIB a nuestro paciente nada más porque se nos antoja, sino que debe cumplir con los criterios de un SIRA moderado o grave. Y la tercera recomendación que da es que siempre que nosotros tenemos PIB alta en nuestro paciente, la podemos mantener siempre y cuando esto no nos empeore la compliance pulmonar haciendo las mediciones o la hemodinamia. ¿Por qué? Porque una PIB alta nos va a comprometer la hemodinamia por una disminución en el retorno venoso y por ende una disminución en la función ventricular derecha. Entonces, el efecto benéfico de la PIB
Alta, pues obviamente es el reclutamiento alveolar. Ese reclutamiento alveolar lo que va a generar es una disminución del CO2 intrapulmonar, pero también existen los efectos nocivos de una PIB alta. Lo principal es que hay un aumento del volumen pulmonar inspiratorio y nos va a generar un mayor riesgo de que nuestro paciente pueda tener volutrauma, y va a haber un empeoramiento hemodinámico en estos pacientes con PIB alto, porque nos va a generar una disminución de la precarga, y al generar una disminución de la precarga vamos a tener pues un aumento de la poscarga ventricular derecha. Entonces, esta imagen que vemos aquí es una imagen en la cual se hizo un experimento midiendo el flujo de la arteria pulmonar con diferentes valores de PIB. En la primera imagen vemos cómo es el flujo de la arteria pulmonar cuando un paciente tiene 0 de PIB. En la imagen del centro vemos cómo es el flujo de la arteria pulmonar cuando un paciente tiene un PIB aproximado de 6 más o menos 3 centímetros de agua. Y en la última imagen vemos cómo se comporta el flujo de la arteria pulmonar cuando un paciente tiene aproximadamente 13 centímetros de agua. Entonces vemos que a medida que va aumentando el PIB, va aumentando el flujo en la arteria pulmonar. Entonces eso lo que nos indica es que a mayor PIB, pues hay mayor aumento de las resistencias vasculares pulmonares, y esto nos va a generar un empeoramiento de la función del ventrículo derecho. Entonces, pues vamos confirmando nuestra hipótesis, o vamos confirmando que el PIB alto pues no va a ser inocuo para todos nuestros pacientes. En todos los estudios que se han publicado, el promedio para considerar que una PIB es alta o que una PIB es baja son 12 centímetros de agua. Es como el umbral para empezar a hablar de PIB alta versus PIB baja. Este estudio es un metaanálisis de 3 estudios fundamentales en lo que tiene que ver con el manejo de PIB en los pacientes con SIRA. Es un análisis del estudio Alveoli del 2004, el estudio Love del 2008 y el estudio Sprex del 2008. Y este estudio fue publicado en el 2010 en el JAMA. Este estudio incluye 2.300 pacientes, y este estudio demostró que una PIB alta sí se asocia efectivamente con una reducción significativa en la mortalidad, aproximadamente el 50%, pero esto solo en los pacientes con SIRA moderado grave. Los pacientes que tienen SIRA leve y se utilizan PIB alto, al contrario, la mortalidad llega a ser hasta el 8%. Por lo tanto, esta estrategia de PIB alto se debe reservar única y exclusivamente para los pacientes que tienen SIRA moderado severa. Entonces aquí vemos que los pacientes con PIB alto tuvieron menor probabilidad que los pacientes que se manejaron con PIB bajo, pero en el escenario de SIRA moderado o grave. Ahora, la siguiente recomendación que nos da la guía es que la ventilación por alta frecuencia no debe usarse, definitivamente no debe usarse en pacientes con SRA. Aquí en lo que vemos en la en esta imagen es una gráfica de cómo es la ventilación por oscilación de alta frecuencia. Entonces les voy a mencionar rápidamente, porque probablemente eso se va a mencionar en la clase siguiente, que tiene que ver con ventilación mecánica, pero la ventilación por oscilación de alta frecuencia es un modo de ventilación que se propuso para mejorar el intercambio de gases. Lo que se hizo fue utilizar un volumen corriente muy bajo, puede ser igual o menor al valor que corresponde al espacio muerto anatómico, pero se utilizan frecuencias respiratorias supremamente altas. Las frecuencias respiratorias en este tipo de ventilación pueden llegar desde 180, dependiendo la intensidad con la que se programe, hasta 900 respiraciones por minuto. Entonces, cuando nosotros ventilamos al paciente con ventilación de alta frecuencia, a mayor frecuencia respiratoria, nuestro paciente va a tener menor volumen corriente. Al tener menor volumen corriente, va a tener menor eliminación de CO2. Por lo tanto, en este modo de ventilación mecánica, cuando la eliminación del CO2 va a ser inversamente proporcional a la frecuencia respiratoria. A mayor frecuencia respiratoria, vamos a tener menor eliminación de CO2, y esto porque el volumen tidal nunca va a superar el espacio muerto y no se va a producir ningún intercambio gaseoso, y a menor frecuencia respiratoria sí vamos a tener mayor eliminación de CO2, porque probablemente al tener mayor volumen tidal vamos a poder vencer el espacio muerto y se va a generar este intercambio gaseoso.